lo empiezan a abordar, a estudiar de forma que no es la adecuada, y entonces como que ya al inicio de empezar a desarrollar el examen, quedan ahí en el camino. Uno de mis consejos particulares, que generalmente suelen elegir cuando sacan dos bolillas, ¿no? Cuando van a rendir el final, y suelen elegir como tema, porque no les gusta mucho, no sé por qué, el tema de protozoarios. Y empiezan a repetir así como si fuera un cuentito, muy de memoria. Y en realidad, aunque parezca un tema sencillo, porque suele ser uno de los que empiezan a estudiar dentro de lo que es animales, es, es complejo. Es complejo, se puede llevar a muchos lados, ir a los ciclos, y por ahí es como que ahí ya quedan. Entonces mi consejo es que si van a elegir protozoarios, si les tocan su bolilla, tienen que estar sabiendo bien el tema, siempre que le toque bolillas que tienen parte de parásitos, que lo van a seguir viendo en la carrera, también cuando sean profesionales, es bastante por ahí un poquito complicado el tema de los nombres, los tamaños, los ciclos, pero es algo que les va a servir, así que estudienlo con cariño, porque lo van a ver seguir viendo por siempre, en toda su vida profesional. Eso es un tema. Otro tema que siempre suelen tener fallas por ahí al decirlo es cuando van a rendir, hay una de las bolillas que tiene el tema de anfibios. Y entonces empiezan directamente con ranas y sapos y nos hacen la pequeña clasificación con las características que dentro de la clase anfibia tenemos 3 órdenes. Y el orden Anura, ahí están las ranas y sapos, pero tienen que hablar también de los otros 2 órdenes, que son el orden Urodela y el orden de Apoda. Por ejemplo, eso, son algunas cosas que se me vienen a la cabeza que veo siempre en las mesas de exámenes. Ayer, por ejemplo, nadie aprobó, bueno, fueron pocos, pero no sé. Y lo otro es el tema que dimos junto, que vieron conmigo, que es el de los cordados, que si bien en el programa le dice cordados y después ya arranca con peces, primero hay que hablar de todo lo que se vio en el teórico, por más que en el programa de estudio es para orientarlos, pero no va a estar detallado cada cosita que tengan que decir, solamente les sirve como una orientación, pero tienen que saber la clasificación de los cordados, todos por lo menos características generales de los subfilum que vimos dentro de los 2 grupos, y después recién van y hablan de la superclase peces. Bueno, esos son los consejos que se me vienen del momento. Y no sé si quieren preguntarme algo aprovechando antes de arrancar la clase. No tengan, ni los veo, pero no tengan vergüenza, pregunten, chicos. Igual antes de cada mesa de examen hay una reunión previa, una semana antes, que está la doctora Rigonato, pero por ahí hay temas que si tienen alguna duda o algo, tienen que ir haciendo puntuales, digamos, para las consultas, porque no hay tampoco tanto tiempo hasta que volvamos a la presencialidad. No la tomen así como muy a la ligera, porque es una materia larga para preparar. Y es por eso nomás que le voy dando ya algunos consejitos, y después de última, si se vuelven a las consultas presenciales, que suelo estar yo generalmente en la facultad, ahí pueden ir a la cátedra, ya se les avisará, digamos. Entonces ahí vemos los temas que dan dudas. Bueno, si no hay preguntas, eso era solo título informativo. Vamos a empezar con el teórico, o ténganme paciencia porque vamos a dar las 2 cosas, pero lo voy a hacer breve, lo más breve posible. Y cualquier cosita ustedes me detienen, si quieren participar, aportar algo al tema, yo no tengo ningún problema. Si se deja de ver la pantalla, me avisan, por favor. Uy, ¿por qué se fue alguna cosa? Fin de la presentación.
rayos. Bueno, vamos a arrancar diciendo que estamos ya dentro, obviamente, del filum de los cordados, dentro de del subfilum de los vertebrados, y estamos dentro de la superclase de los tetrápodas. Esto quiere decir, obviamente, que son animales que todos van a tener 4 patas. En algunos van a tener ciertas transformaciones, por ejemplo, en los mamíferos que son acuáticos, pueden observar, yo les muestro con mi dedo nada, pueden observar, por ejemplo, en los lobos marinos, en las ballenas, en los diferentes cetáceos, transformaciones. Por ejemplo, también en otros carnívoros que también se encuentran parte de su vida en el agua, también tienen transformaciones, ya sea a nivel de la cola o de los miembros. Es decir, que va a haber una gran diversidad, por ejemplo, en cuanto a sus 4 patas. Y también en cuanto a su aspecto, en general va a haber mucha variedad. Ahora ya vamos a ir viendo. Podemos definir a la clase como animales vertebrados, es decir, dentro del filum de los vertebrados, que son endotérmicos. Esto significa que ellos generan su temperatura desde dentro del organismo. Homeotérmicos, que a veces se lo usaba como sinónimo, pero en realidad es como que ellos mismos regulan su temperatura, no depende de la temperatura del ambiente. También presentan su cuerpo cubierto por pelos, va a ser con gran variedad, digamos, de distribución, de tipos de pelos, etc. Y lo fundamental es que el nombre que les da la clase es la alimentación de las crías por parte de las madres, es a través de la leche. Por eso es clase mamalia, son mamíferos. Y como habíamos dicho, están en la superclase de los tetrápodas. Y bien, si bien de acá en adelante todo lo que vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando, van a ver que esto es clase, es lo más grande, y de acá hasta que termina el cursado, que ya nos falta tanto, vamos a ir desarrollando diferentes órdenes y superórdenes. Y es decir, que vamos a estudiar ya todos animales que están incluidos en esta clase. De acá en adelante, todas las especies, los animales que estudiamos están incluidos en la clase de los mamíferos, con sus grandes diferencias. Y si bien en realidad es un número bastante reducido de especies, es muy diverso en cuanto a su morfología, a sus hábitats, a sus costumbres. Ahí podemos observar, por ejemplo, un carpincho que hoy vamos a ver dentro del orden Rodentia. Acá podemos observar un carnívoro, en este caso ¿alguno conoce quién es este carnívoro? Es El aguaraguá. conocido, es un monumento. Yo no escucho, debe ser el... Yo no escucho. Bueno, no sé, no puedo escuchar yo, pero a ver, voy a ver. Sí, el aguaraguazú, creo que dijo el compañero, Crisocium brachyurus, lo van a ver la clase siguiente, es un cánido autóctono que está protegido y que ustedes ya habrán visto también, para ponerle notas de color en la noticia, que a veces la gente, en su ignorancia, suelen atentar contra la vida de estos animales, por ejemplo, porque, bueno, en el campo a veces se le ocurre que es el lobizón, por decirlo así, o si llegan a las ciudades como que temen a estos animales y en realidad están muy amenazados y existen proyectos que están involucrados en la conservación de este animal. Es un carnívoro, un cánido específicamente de la familia Canidae, que es muy particular y la verdad que es un animal que nada que ver, no es agresivo. Bueno, y a su vez, bueno, acá algo de lo que hablamos, es el grupo que también se vio más afectado por nuestra acción que es la acción antrópica se le dice, la acción realizada por los humanos, que generalmente tendemos a ser bastante dañino con el resto de los seres vivos.
y afectamos a estos animales. Puede ser, generalmente lo que hacemos es el tema de destruir el hábitat para la urbanización o para destinar el hábitat natural para la producción, digamos, para los cultivos, para la producción animal, la deforestación con la utilización, digamos, de las maderas. Ocasionamos grandes desastres nosotros en nuestro planeta, y obviamente que vamos a afectar, los más afectados van a ser los animales silvestres, que se quedan sin un lugar para vivir. Es toda una problemática, porque al nosotros invadirlos a ellos, o directamente mueren, o también es como que van tomando una mayor cercanía con nosotros, que somos dañinos. Ustedes habrán visto, es frecuente ver, por ejemplo, al guatacarayá, a los monos, tenemos en nuestra facultad hace años, y por todos los alrededores. Cada vez se está viendo más animales silvestres que van llegando, digamos, a las viviendas, y todo esto, la verdad que es una problemática grave, porque generalmente los dañamos, pero también hay que tener presente que también pueden llegar a constituir un peligro dependiendo de qué animal silvestre se trate, así que es algo a pensarlo. También otro gran problema es el mascotismo, que muchos humanos lo que hacen es tener animales silvestres como mascota, y no imaginan el grave daño que le hacen a ese animal y al ecosistema. También algunos animales son domesticados, en algunos casos sí con fines productivos. Ya van a ver en los cérvidos, tenemos animales silvestres y semidomésticos, que justamente se los semidomestica para poder aprovechar su pelaje, en otros casos también para utilizarlos como medios de transporte, para el trabajo, la caza. Lo pueden relacionar con lo que se había visto allá al comienzo, porque hay casas sí de sobrevivencia, supervivencia, que por ejemplo los pueblos originarios dependen en gran parte de eso, pero hay gente que caza por caza deportiva, por diversión, por caza comercial excesiva que no está regulada, así que todo eso es bastante complicado. Como alimento, que dependiendo de quién sea el que utiliza los animales silvestres como alimento, puede ser entendible, pero no olvidar también que consumir animales silvestres que no pasaron bajo una supervisión veterinaria en un frigorífico también nos expone a muchas patologías. Muchos también lo utilizan para experimentos biomédicos, otros los exterminan porque sí, para comercio, otros utilizan a los animales para diversión. Es decir, que los mamíferos, que son justamente los más diversos, son generalmente las especies que están más afectadas y en mayor peligro. Muchos mamíferos están en un grave peligro de extinción, muchos ya fueron exterminados, y bueno, y podemos decir que aproximadamente se conocen 5.486 especies. Los datos pueden estar variando porque hay muchas especies que se extinguieron, y hay otras que inclusive siguen descubriendo también especies que no sabíamos. Bien, ahora ya vamos a lo que es las generalidades. ¿Alguien quiere hablar a ver si lo escucho mejor? ¿Nadie habla? Hola, Hola, a ver, para ver si los puedo escuchar hola, por si me hacen alguna pregunta. hola. Ah, Bueno, bueno, vamos a lo que es las generalidades. ¿Qué vamos a ver generalidades? Su cuerpo. El cuerpo puede ser muy variable en cuanto a forma, tamaño, es muy, muy, muy variable en los diferentes animales.
Sabemos sí que todos son tetrápodos, pero como habíamos dicho, esas extremidades van a adaptarse a los hábitos del animal y principalmente al hábitat en el cual se encuentren. Vamos a estudiar el tegumento. El tegumento es la piel, y dentro de eso las faneras o anexos tegumentarios, que son los pelos y astas también, las glándulas con sus tipos, los anexos epidérmicos, de esos que le dije, las astas, y los dientes. Y bueno, y si bien la mayoría, al ser tetrápodos, van a desplazarse apoyando los 4 miembros, existen muchas o bastantes excepciones. Ahí pueden ver un ejemplo, bueno, un canguro, cómo se desplaza a los saltos sin apoyar los miembros anteriores. También tenemos los acuáticos, que van a utilizar los miembros de otra manera. Después tenemos, por ejemplo, el único mamífero volador, que son los murciélagos, que obviamente tienen sus miembros anteriores transformados en alas, y eso les permite desplazarse de una forma totalmente distinta. Bueno, esos son algunos ejemplos. Y bueno, el hábitat también es muy variable. Pues vuelvo a repetir esto, que son las cositas que vamos a ir viendo. Les puse acá nada más como un dato curioso, que existen algunas ballenas, no todas se alimentan de esta forma, pero que lo que hacen es alimentarse por medio de una caza en redes de burbuja. Lo que hacen es ubicarse debajo de un banco de krill, que son crustáceos, como ya habrán visto, y lo que empiezan es a girar y hacer como espirales de burbuja, exhalando el aire, por ese orificio que ustedes pueden ver, eso típico de las ballenas, y esto hace que se va haciendo como una especie de remolino alrededor del krill, y es como que ellos empiezan a moverse y a ir concentrándose en un espacio reducido, y ahí la ballena sale a la superficie y los ingiere, porque es como que los van obligando a subir más y más a la superficie. Esto lo puse nada más que como un datito curioso. Y acá podemos ver la gran diferencia que tenemos de tamaño, por ejemplo. Acá vamos al tamaño. Tenemos el más pequeño de todos los mamíferos conocidos, es un pequeño murciélago, conocido vulgarmente como murciélago kitty. Ahí tienen el nombre científico, no es necesario que recuerden este nombre científico. Podemos ver, está sostenido en 2 dedos, para que puedan darse una idea del tamaño que tiene. Es entre 29 y 33 milímetros, es decir, tienen 3 centímetros de longitud a lo sumo, y pesar 2 gramos, para que vean lo pequeñito que puede ser un mamífero. Hasta el otro extremo, algunas ballenas, en este caso la Balanioptera musculus, que puede alcanzar 27 metros de largo y pesar hasta 120 toneladas. Así vemos los grandes extremos que tenemos para cuando los estamos estudiando, para considerar, digamos, la amplia variación que tenemos dentro de los mamíferos. Y ahora sí, yo voy a ir deteniéndome en cositas que son importantes, y ahí voy a resaltarles para que les sirva, para que les vaya sirviendo, digamos, esta clase. Después lo ven en el Power que tienen a su disposición. Dentro de los caracteres importantes de los mamíferos, podemos resaltar la presencia de este hueso, que lo llamamos dentario, que en realidad es los huesos de la mandíbula, que son 2 y que se fusionan, hacen una sínfisis en la parte media, que es el hueso dentario o el hueso mandibular. Ese hueso articula con el escamoso, que está acá en las partes laterales del cráneo, y eso es una característica que aparece en los mamíferos, la presencia del hueso dentario o hueso mandibular. Bien, otra de las características es la presencia de
un gran desarrollo dentro de lo que se conoce como la cadena de los huesecillos del oído medio. Ustedes saben, por anatomía, que tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y el oído medio está muy relacionado con lo que es el equilibrio. Si bien es también la transmisión del sonido, también tiene que ver con el equilibrio de los animales y nuestro. Esa cadena de huesecillos, que ya lo han estudiado, consiste en 3 huesitos que están íntimamente relacionados entre sí y van transmitiendo las vibraciones para que se transformen en un impulso nervioso y podamos percibir los sonidos. Y esos son martillo, el yunque y el estribo. Lo otro que hoy ya mencionamos es la presencia de pelo en la superficie de su cuerpo, con diferentes también adaptaciones y variaciones en base al tipo de animal del cual estemos hablando. Y obviamente la producción de leche, la producción láctea, a través de las glándulas mamarias de las hembras. A ver. Acá vemos algunas hablando de lo que es el pelo. Bueno, el pelo son estructuras que están constituidas fundamentalmente por queratina, al igual que otras faneras o anexos epidérmicos, como las uñas, garras, pezuñas, y que van a tener diferentes aspectos, diferente disposición, diferentes colores en base al tipo de animal en el cual se encuentre. Por ejemplo, en los delfines y en las ballenas, podemos apreciar que es como que directamente no tienen pelos, y los pelos están limitados a pequeñas vibrisas que les sirven para, obviamente son órganos sensoriales. Sin embargo, cuando nacen los pequeños delfines o las ballenas, tienen una especie de lanugo, se llama, una cubierta de pequeños pelos suaves que pueden persistir incluso hasta el inicio de la vida adulta. Después lo van a perder, pero sí tienen pelo. Acá podemos ver otro ejemplo, los puercoespines, los erizos, donde hay una transformación de esos pelos que adquieren una consistencia más dura hasta transformarse en púas que le sirven al animal para la defensa. Otra cosa que podemos observar es que en algunos animales el pelo tiene un color uniforme en todo su cuerpo. En general, en la mayoría de los mamíferos, las partes ventrales tienden a ser más claras, y en algunos otros presentan patrones de coloración que son característicos. ¿Para qué le puede servir tener esta especie de dibujos o patrones de colores en el pelo? Puede ser fundamentalmente para camuflarse y protegerse. En algunos casos también les sirve como un medio de comunicación. Por ejemplo, hay un ciervo cola blanca que se llama, que le sirve como una señal de advertencia a otros miembros de su grupo, porque cuando ven que hay peligro, levantan la cola y en la parte posterior tienen un color blanco bien fuerte y le está alertando al resto del grupo que hay peligro para que puedan huir. Es decir que, además de camuflarse, además de protegerlos del calor, del frío, también tienen funciones de comunicarse entre ellos. Acá podemos ver a yaguareté, lo van a ver la clase siguiente, con esto característico que ellos presentan en su pelaje, que se llaman rosetas, son rosetas negras por la disposición de las manchas, y tienen puntitos. Lo característico de ellos es que no existen dos yaguaretés iguales. Muchos pueden ser identificados por medio del número de rosetas, del tamaño de las rosetas. Es como si fuera una huella dactilar para estos animales. Y bueno, en sí, la función principal del pelo va a ser protección, tanto de la radiación ultravioleta, protección también en el ambiente en el cual se encuentren, en los acuáticos sobre todo. Hay un gran desarrollo de un tipo de pelos externos que lo que hacen es cubrirlos, y cuando salen del agua
hay algunos que están una parte subida en el agua, otra parte en la tierra, se sacuden y ya queda seco el pelaje que está por debajo. Hay mucho que hablar de pelo, pero bueno, eso es resumidamente. Otra característica que aparece recién en los mamíferos es la presencia del músculo diafragma, que como ya saben es un músculo en forma de abanico, que lo que hace es dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo que participa activamente en la respiración. Cuando el animal, nosotros inspiramos, hay una contracción de los músculos intercostales, colabora el diafragma y hace que se expanda la caja torácica. Y luego la expiración es un proceso más pasivo y el diafragma es como que empuja a los pulmones y colabora en la expiración. Lo importante es que, lo podemos acá ver, como una línea blanca, me está separando los órganos que están en el tórax de los órganos que están en el abdomen. Ahí podemos ver que tienen una parte que está libre y una parte que está unida a las últimas costillas. Ahora vamos a hablar de lo que es el cráneo, la caja craneana. Importante a tener en cuenta qué tipo de cráneo presentan los mamíferos. Ya vieron cuando las doctoras les dio reptiles, hablaron de los tipos de cráneo. En mamíferos hablamos que presentan un cráneo de tipo sinápsido, porque originalmente tienen una única abertura a cada lado del cráneo detrás de cada ojo. Es lo que queda transformado en las fosas temporales, o también nosotros lo decimos sienes. Está en la parte inferior del hueso temporal, es decir, a ambos lados del cráneo, y esa es la abertura que tenemos, que en realidad llega a ser como una depresión, llega a ser una abertura propiamente dicha. Algo que ya hablamos es la presencia del hueso dentario o mandibular, que es un hueso que es único porque las dos ramas ya sabemos que se unen en una sínfisis, y ese hueso va a articular con el escamoso que forma parte del temporal. Nuevamente hablando de la cadena ósea del oído medio. Y ahora vamos a algo que siempre se pregunta, es importante conocer, y es cómo vamos a clasificar los dientes. Existen diferentes tipos de clasificaciones. Nosotros básicamente preguntamos y hacemos énfasis en estas 4 clasificaciones. Una de las formas de clasificar a los dientes es en base al número de denticiones. Otra, en base a la forma de los dientes. Otra, en base a la superficie de los molares. Y otra clasificación se basa en el crecimiento de los dientes. Ahora vamos a ir desarrollando cada una. Estoy dando clase, por favor. Bueno, por eso me pongo los auriculares. Bueno, generalmente vamos a empezar con sí con el número de denticiones. Entonces tenemos animales que son monofiodontes y bifiodontes. Monofiodontes, mono, el prefijo me indica uno, una dentición. ¿Qué es? Significa, son esos animales que nacen y terminan su vida con la misma dentición. No van a cambiar de dientes. Y ahí tenemos un ejemplo a los delfines. Y difiodontes, que en realidad la mayoría de los animales son difiodontes, se refiere a que tenemos 2 tipos de denticiones. Nosotros los humanos somos difiodontes, por ejemplo. ¿Qué pasa? En la primera etapa de la vida tenemos una primer dentición que se conoce como decidua, porque caen, o dientes de leche. Y luego, de determinada edad, tenemos ya los dientes permanentes, o no, en base a si van a permanecer. Vieron que a veces uno va perdiendo los dientes por algunas cuestiones. Los animales también. Y también se van a ir desgastando esos dientes permanentes.
relacionándolo por ahí con anatomía 2 creo que estarían cursando ustedes. La edad de los animales la podemos justamente calcular en base a la forma y a diferentes características que tienen los dientes. Eso nos permite estimar la edad de los animales, diferentes animales. Eso es entonces en base al número de denticiones. Vamos a la segunda clasificación, donde vamos a dividirla en 3 tipos de molares. Es decir, que nosotros vamos a analizar cómo es la superficie de los molares. Y así tenemos en el primer grupo animales que se llaman bunodontes. ¿Por qué se llaman bunodontes? Porque tienen una serie de cúspides o colinas, y este tipo de molares está presente, y en algunos casos esas cúspides están súper desarrolladas, por ejemplo, en los carnívoros. ¿Para qué? Para desgarrar la carne, que es de lo que se alimentan. Luego tenemos animales que son lofodontes y selenodontes. Estos 2 animales son herbívoros. En los lofodontes, la superficie oclusal es la superficie superior de los molares, e inferior, si hablamos de los superiores, son las superficies que contactan entre sí. En el caso de los lofodontes podemos ver que tienen un aspecto de cresta, que hacen como una especie de lazos. ¿Ven cómo se ponen? Son crestas, pero que se unen así formando como lazos. Y en los selenodontes tenemos pliegues semilunares verticales, propios de los herbívoros, de determinados herbívoros. Pero en general todos los herbívoros tienen o lofodontes o selenodontes. Esa es la segunda clasificación. ¿Está? ¿Podemos seguir? Bien. La otra clasificación es en base a la forma que tienen esos dientes. Tenemos animales que presentan los dientes con la misma forma y de un mismo tamaño o tamaño similar. Y en ese caso decimos que son homodontes. Homo es igual, dontes, dientes. Dientes iguales. Y luego tenemos los heterodontes, heterodiferentes, dontes, dientes, donde vemos que los dientes tienen diferente forma, distinto tamaño, y a su vez esto se debe a que tienen diferentes funciones. Acá en este cráneo podemos ver que están pintados los incisivos en celeste, los caninos, que en algunos casos le decimos colmillos, los premolares y los molares. No todos los animales van a tener todos los tipos de dientes, pero sí pueden tener, por ejemplo, incisivos, caninos y premolares. O algunos tienen incisivos y molares. Cuando vayan estudiando los órdenes de animales, van a ir viendo. Bien. Y ahora vamos al último tipo de clasificación de los dientes. Y tenemos que acá tenemos 2 grupitos. Los braquiodontes y los ipsodontes. ¿Quiénes son los braquiodontes? Son animales que tienen dientes cuya raíz está cerrada. ¿Qué es esto? Que una vez que el diente alcanzó el crecimiento completo, el tamaño que tiene que tener, se cierra la pulpa, digamos, queda la pulpa así por dentro, pero se cierra, y entonces esto hace que ya no pueda crecer el diente. Y luego tenemos otros animales que tienen dientes del tipo ipsodontes, que son también conocidos como de raíz abierta o crecimiento continuo. Acá tenemos, por ejemplo, van a ser lo que hoy estudiamos, son los roedores, que son dientes que crecen continuamente, y en general estos animales los desgastan. Los desgastan, por ejemplo, por medio de su forma de alimentación. Los roedores roen, y mediante esta acción de roer van desgastando sus dientes. En este caso, los dientes que crecen continuamente son los incisivos. Los otros dientes que tienen más
dentro de lo que es la cavidad bucal, no van a tener un crecimiento continuo. Porque imagínense que estén creciendo, por ejemplo, los molares o premolares, ¿cómo hacen para gastar eso? Y acá tenemos en esta imagen entonces un diente braquiodonto donde está lo que nosotros vemos de los dientes, se conoce como corona, y acá podemos ver las raíces. En base a qué diente estemos hablando, puede tener una raíz, dos raíces, y en el caso de los molares, 4 raíces. Y acá podemos ver un diente de raíz abierta, acá vemos un incisivo, donde vemos que, acá ven que la raíz está cerrada en la puntita. En cambio, en este caso, la raíz se encuentra abierta, entonces continuamente está siendo nutrido ese diente y puede seguir creciendo. Ahora vamos a los pelos, que ya vimos que tienen funciones de protección, de aislamiento térmico, de protección también del medio en el cual vive, de comunicación, muchas funciones. Básicamente podemos decir que los pelos de los mamíferos constan de dos tipos de pelos en simultáneo tienen los mamíferos. Hay excepciones, ¿no? Pero tenemos pelos conocidos como borra, o también vellón, es el otro nombre, no está acá escrito, pero es vellón, que son pelos densos y suaves, que son los que son más cortos y están más cercanos a la superficie de la piel. Y luego tenemos otros pelos que son llamados jarra en su conjunto, que son, en realidad son pelos más duros, transformados en cerdas, que son rígidos y que son largos. Estos pelos largos que constituyen la jarra sobresalen sobre la borra. Y eso era lo que les decía hoy, por ejemplo, en animales que están en ambientes acuáticos. En ese momento la jarra los aísla en el ambiente acuático y el pelo borra que está pegado al cuerpo está seco. De esa forma el animal no se va a enfriar por el contacto con el agua. Hablando de esto en general, ¿no? Como todo pelo, como nuestro pelo, la mayor parte de la estructura está compuesta por queratina, nace de un folículo piloso, siempre están asociados a los folículos pilosos, o a cada pelo tenemos glándulas sebáceas, que le dan la lubricación para la protección también de ese pelo, y en el folículo piloso hay una papila de la cual se origina, que está ricamente irrigada, que permite el crecimiento de este pelo. Acá vemos la glándula sebácea, ¿ven? No sé si alcanzan a ver. Y bueno, también existen músculos pilierector que lo que hacen es, por ejemplo, cuando el animal o cuando nosotros tenemos frío, ven que es como que los pelos se erizan es como una forma de alejarnos del frío o del ambiente, es como una forma de separarnos del ambiente, ¿sí? Del frío. Cuando tenemos frío es como que tenemos el pelo y la piel como erizada. Y también en los animales es un modo de comunicar, porque cuando, por ejemplo, los perros inclusive y los cánidos van a ver que es típico que eleven los pelos de la crin, y eso es una señal que se sienten amenazados y como que están dispuestos a atacar para defenderse. También así, al ver, por ejemplo, otros miembros de su grupo que el animal empieza a erizarse, quiere decir que están en peligro. Es decir, que también los pelos sirven para comunicarnos. Acá le puse otros datos. Acá tenemos este tipo de rumiantes, que son unas cabras, en este caso, conocidas, unas cabras que viven en una parte específica del mundo, que producen esta fibra que cubre su cuerpo, es lo que se conoce como cachemira, cachemir o casimir, y es un pelo tan fino, de un diámetro tan pequeño y tan suave, que con esto se fabrican las prendas más costosas del mundo. Y aparte, este tipo de fibra es un excelente aislante térmico.
Otra, bueno, esto ya vimos, que en el puercoespín se transforman en verdaderas púas que les sirven para protección. Más de uno debe tener un erizo también de mascota. Puercoespines silvestres, por ahí hay erizos que los tienen como mascota, y saben que estas púas son elementos de defensa. Y acá les puse un rinoceronte, porque esto es llamativo, que esto que nosotros diríamos el cuerno del rinoceronte, por el cual estos pobres animales son cazados, que le atribuyen propiedades mágicas, digamos, a este cuerno que dicen, en realidad no es un cuerno. En realidad esto que nosotros observamos es un pelo que se transforma en una especie de cuerno, pero es un pelo. Se conglomera en un conjunto de pelos y forman una estructura única, tan rígida que pareciera ser un cuerno. Y esto está presente, por ejemplo, en los rinocerontes. Y obviamente por este pelo es que son cazados. Porque, bueno, ya le digo que le atribuyen propiedades, diferentes usos medicinales y demás, hierbas. Y bueno, en algunos animales tenemos pequeñas vibrisas, es decir, que los pelos se transforman en elementos netamente sensoriales. Las glándulas. ¿Qué tipo de glándulas encontramos? Tenemos básicamente a las glándulas sebáceas, que van a estar asociadas a los pelos, tienen una secreción sebácea, oleosa, están, antes de que el pelo emerja, estas secretan ese sebo graso, que lo que hace es que lubrique la piel y el pelo y los proteja. Acá vemos, acá al lado de un pelo, digamos, antes de que emerja. Están situadas a nivel de la dermis, no de la epidermis, sino de la dermis. Y luego tenemos a las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son muy importantes. En sí, por más que nosotros estudiemos las glándulas mamarias por separado, las glándulas mamarias, el origen en realidad es de glándulas sudoríparas que se modificaron. Pero acá vamos a hablar de glándulas sudoríparas en general. Están situadas a nivel de la dermis y más abajo en la hipodermis, y son estructuras del tipo tubular, delgadas, y que están cerradas en el extremo inferior. A su vez, nosotros podemos clasificar a estas glándulas sudoríparas en dos tipos. Las sudoríparas las clasificamos en dos tipos. Ecrinas, que es esta que podemos ver acá en verdecito, son aquellas que desempeñan una importante función, que es la termorregulación. Sirven para que cuando el animal o nosotros tenemos un exceso de calor o la temperatura ambiente está elevada, eliminemos agua y con eso eliminamos calor. Es decir, eliminamos a través del sudor calor, y con esto podemos termorregular la temperatura corporal. Y luego tenemos otro tipo de glándulas sudoríparas que se llaman apócrinas. Estas están más bien relacionadas con una función del tipo sexual y también de comunicación, o de comunicación a través de olores. Generalmente la secreción que van a verter es una secreción un poco más lechosa, va a ser olorosa, y está caracterizada porque contienen feromonas, es decir, hormonas que pueden ser captadas por otros animales. Y es característica que estén ubicadas a nivel de, cercano a la zona de las axilas y también en la zona inguinal o cerca de los órganos sexuales. Entonces, ecrinas para la termorregulación y apócrina generalmente asociada con la comunicación y fundamentalmente a través de feromonas para la comunicación sexual. Que no me quiero que se me vaya la hora. Es re lindo el tema, pero si no se va a hacer interminable. Seguimos entonces con otras glándulas
importantísimas de esta clase, que son las glándulas mamarias, que dice son glándulas sebáceas, pero son sudoríparas en realidad, perdón, error acá de tipeo, son glándulas sudoríparas modificadas que van a formar el líquido llamado leche, que sirve para que alimenten a las crías en las primeras etapas de su vida. El número de glándulas mamarias y la localización y el aspecto es variable en base a la especie. Algunos animales las tienen ubicadas en la región axilar, otros lo tienen ubicadas, por ejemplo, en los bovinos, acá lo podemos ver en la región inguinal, y está dividido en 4 cuartos, se llaman 4 mamas. En otros están a lo largo de lo que es el tórax, el abdomen e inclusive la parte inguinal. Y acá podemos ver también en los cetáceos generalmente tienen cerca acá de las aletas anteriores, de los miembros anteriores, están ubicadas ahí, y la cría mama y va protegido por la madre. Bueno, esa es una de las clasificaciones, de las ubicaciones. La mayoría presentan pezones, pero existen mamíferos en los cuales no tienen una verdadera formación de pezones. Y las glándulas odoríferas son glándulas también sudoríparas, que están modificadas, y también van a liberar sustancias aromáticas, pero en este caso se pueden tener así como localizaciones específicas. Más que nada les sirve para la comunicación, tanto de estados anímicos, estados de alerta, para marcarse entre ellos. Hay animales, por ejemplo, los pecaríes, que tienen estas glándulas odoríferas a los costados de las grupas y se refriegan entre ellos, y de esa forma reconocen a los individuos que forman parte de su grupo. Y también sirven también para indicar el estado fisiológico del animal. Estoy dando clase, hijo. Bueno, perdón. Y bueno, acá tenemos un corte de piel, que ya lo habrán visto en histología, así que no vamos a ahondar en esto. Y ahora vamos a otros anexos de la piel, que son las garras, uñas o cascos. Las garras, uñas, pezuñas, cascos, son formaciones también queratinosas, pero que tienen una mayor dureza que la piel, y que van a crecer en los extremos de los dedos de todos los mamíferos, excepto en los que viven en ambientes acuáticos. Y tienen modificaciones en su estructura. Perdón, bueno. Acá podemos ver, por ejemplo, en los ungulados, en este caso vemos un solípedo, un equino o algún otro ungulado, que forman cascos. En otros casos, en este caso vamos a ver que es un artiodáctilo porque tiene 2 dedos, eso lo van a ir estudiando dentro de poco, vemos. Y también tenemos la presencia de estos, no llegan a ser garras, son como cascos no tan desarrollados, con una membrana interdigital. Acá tenemos en el caso de los carnívoros, transformados en garras para la aprehensión de sus presas, también para marcar lo que es el territorio. Por ejemplo, los felinos rascan las cortezas de los árboles, y también tienen glándulas ahí a nivel de los pulpejos que les sirve para marcar y delimitar su territorio, y obviamente para defenderse. En el caso de los cánidos, las garras no van a ser retráctiles, pero les sirve porque son de hábitos cavadores, y también cavan y también marcan así su territorio. Y bueno, y nosotros que tenemos uñas también en los extremos de los dedos para protección. Acá vamos a 2 estructuras que necesito que sí le presten mucha atención, porque también es una pregunta importante de parcial y de final, y que son estructuras también faneras o anexos epidérmicos,
que tenemos por un lado los cuernos y por otro lado las astas. Hay diferencias entre estas dos estructuras. Acá tenemos que los cuernos son saliencias o prominencias de base ósea, pero el núcleo óseo es pequeño. Lo que sí tienen es una vaina córnea que los recubre, que es bastante larga. Es decir, el núcleo óseo es pequeño y luego tiene un estuche, una vaina córnea que los protege. Estos cuernos son permanentes, van a persistir durante toda la vida del animal, a menos que se corten. Y si se cortan los cuernos, no vuelven a crecer. Otra de sus diferencias con las astas es que los cuernos no son ramificados en la mayoría. Hay algunas excepciones, pero en general podemos decir que los cuernos no son ramificados. Y otra gran diferencia con respecto a las astas es que se encuentran tanto en machos como en hembras. Pueden tener diferentes formas, longitudes, y básicamente eso es lo importante. Que la base ósea es pequeña, que están cubiertos por una vaina córnea, persisten, si se cortan no vuelven a crecer, no se ramifican y están en machos como en hembras. Ahora vamos a las astas. Por otro lado, las astas son estructuras que todo lo que es las astas, lo que nosotros vemos del animal, de los cérvidos, van a tener una estructura de base ósea. Toda la asta vemos acá que tiene una composición de hueso. Nacen a partir del hueso frontal. Pero van a estar cubiertas por una especie de terciopelo, que es como una pielcita, que recubre todas estas astas. Estas astas van a crecer cada año en relación y están relacionadas al ciclo reproductivo. A diferencia de los cuernos, pueden ser ramificadas, pero hay astas simples. Y se encuentran exclusivamente en machos. También pueden tener diferentes formas. ¿A qué vamos? ¿Con qué hablamos de esto del ciclo reproductivo? Cuando un cérvido se llega a la etapa reproductiva, en general va a haber un aumento de la testosterona y eso va a hacer que se corte la irrigación del terciopelo y es como que el terciopelo muere y el animal se refriega por las cortezas de los árboles para desprenderse de este terciopelo. Luego van a caer las astas. Generalmente caen por peleas entre machos, porque van a pelear a través de estas astas, les sirven para pelearse por las hembras, y si no, igual van a caer porque se activan en este momento los osteoclastos, que lo que hacen es desprender el asta. Cuando vuelven a crecer, se activan los osteoblastos y se vuelve a formar las astas, que generalmente van a tener un mayor tamaño, y en el caso de que sean astas ramificadas, cuando vuelven a crecer tienen una nueva ramita. Es decir, que también nos sirve para identificar la edad, a veces de poder calcular la edad de los animales, porque en cada temporada reproductiva va a crecer con una nueva ramita, en el caso de los que tienen astas ramificadas. A ver. Voy a ver, creo que bajé un videíto que encontré. Si puedo pasarles, les paso. Les paso. Bueno, ahora sí puedo agarrar. Acá podemos ver entonces una imagen, no es muy linda, pero por ahí no encuentro lindas imágenes en internet, donde vemos el asta, esto negrito que vemos, todo el núcleo óseo, y luego el terciopelo que lo cubre. Y acá podemos ver el núcleo óseo de un cuerno, que es mucho más reducido. Ay, miércoles. Y luego la vaina. Hay muchos datos curiosos de los cuernos y de las astas,
pero vamos a hablar, por ejemplo, que algunas astas pueden ser palmeadas, en otras pueden ser ramificadas, pueden tener diferentes formas, pueden tener o no ramificaciones. Generalmente sí, muchos van a tener astas ramificadas, y en esta imagen podemos apreciar bien, cuando ustedes lo vean, por ahí lo van a ver mejor, el terciopelo que los recubre, y acá vemos que en este animal, por ejemplo, ya está en la etapa de la reproducción, y vemos que es como que el terciopelo está acá caído, porque justamente esa gran secreción de testosterona hace que muera ese tejido, y el animal se empieza a raspar por... A ver si les alcanzo a mostrar, ¿no? Escritorio. Ustedes me dicen si llegan a ver ahora. Creo que es este. ¿Ven o no? Ay, ustedes es cierto que no me pueden escuchar. No, no se ve todavía. Mariano. Bueno, yo no sé si lo ven. Esperen que ya salgo. Volvemos a la clase. Ah. Bien. Volvemos a lo que estábamos hablando. En esa imagen era nada más que lo que se podía ver era un señor que se dedica, un doctor que se dedica justamente al estudio de las astas, y era un reno que había quedado atrapado por las astas con un columpio, una hamaca que no habían sacado, y entonces él se fue a ayudarle para poder liberarse. Era nada más que, pero me llamó la atención, digamos, el videíto. Acá podemos ver un cérvido que en este caso se ayuda frotándose, como les dije, por los árboles para desprenderse del terciopelo. Bueno, otra imagen que habla de astas versus sus cuernos. Las astas van a mudar y crecer cada año en relación al ciclo reproductivo, y el hueso tiene un núcleo óseo que permanece constante, y por ahí lo que va a seguir creciendo es la vaina de queratina que lo cubre. Otra imagen de diferentes astas. Y bueno, brevemente hablar del sistema digestivo, que va a ser, básicamente, va a haber diferencias en cuanto a la longitud del intestino, de la boca y de los estómagos en base a la alimentación. Los herbívoros en general van a tener, si no tienen estómagos complejos, como los rumiantes, que pueden tener 3 o 4 cavidades en base al tipo de herbívoro rumiante que estemos hablando, lo van a compensar con un ciego bien desarrollado. Por ejemplo, el equino, lo más común que podemos ver nosotros, que habrán visto ustedes, mejor dicho. ¿Por qué? Porque se alimentan de materia vegetal, y para poder aprovechar, digamos, los nutrientes necesitan recurrir a la fermentación ayudado por bacterias. Entonces, si no tienen un estómago suplementario que le permita esa fermentación, la fermentación se lleva a cabo a nivel del ciego. Y ven que también tenemos un intestino delgado que tiene una mayor longitud que en los carnívoros. En los carnívoros vamos a tener un estómago simple, no tan grande en cuanto a tamaño. Luego tenemos intestino delgado, intestino grueso, y va a terminar, en ambos va a terminar a nivel del ano.
En general, es más fácil la absorción del tipo de dieta de los carnívoros y de los omnívoros, es decir, que hay una absorción más rápida, más fácil, y no tienen un intestino delgado tan largo como los herbívoros. No sé por qué puse esa imagen. Bueno. Ah, ya. Y ahora es porque ahora se viene algo que por ahí es un poquito complicadito, pero que hay que saber. Y es la clasificación, la taxonomía. Y acá vamos a ver cómo vamos a clasificar a los mamíferos. Estamos dentro de la clase mamalia. Esta clase la vamos a subdividir en dos subclases. La subclase prototerios y la subclase terios. ¿Sí? Bueno. Dentro de la subclase de los prototerios, vamos a estudiar un orden, un solo orden, que son unos mamíferos muy peculiares, que pertenecen al orden Monotremata. Monotremata. Estos son los únicos mamíferos ovíparos, tienen un aspecto muy, muy llamativo, sobre todo los ornitorrincos, y después a nivel terrestre tenemos también otros monotremas, que son los equidna. Esto que ven acá, que tienen un aspecto de puercoespín, pero obviamente que no lo son de hábitos nocturnos, y ven que tienen como una especie de probóscide para su alimentación. Bueno, estos son los únicos animales que pertenecen al orden Monotremata. Se caracterizan porque no tienen un desarrollo de la placenta, por lo cual su reproducción la hacen a través de la oviposición, ponen huevos. Eso es lo raro. Ven también que el ornitorrinco, a nivel de lo que sería la boca, tienen una especie de estuche, como si fuera un pico de pato. También es muy, muy llamativo eso en ellos. A nivel de la cola también tienen como una especie de púa o una garra. Son animales que son bastante agresivos en el hábitat en el cual se encuentran. Parecen buenitos, pero son bastante agresivos. Bueno, del orden de los monotremata, entonces eso. Son los únicos ovíparos, y tenemos a los ornitorrincos y a los equidna. Y ahora vamos a la otra subclase, que se llama terios. Terios viene con relación a la placenta. En esta subclase tenemos dos infraclases. La infraclase, ven que ya no es orden, es la infraclase metaterios y la infraclase euterios. Dentro de la infraclase metaterios, en estos vamos a decir que su placenta no está tan desarrollada, lo que hace que la gestación, si bien ocurre a nivel del útero, tienen una placenta muy poco desarrollada, lo que hace que la gestación dure poco y que ocurra un parto prematuro, por decirlo así, pero no es prematuro, es como ellos están preparados. Nace una cría que todavía no está preparada para vivir en el mundo externo, por lo cual van a terminar de desarrollarse y de alimentarse en el marsupio, que es una especie de bolsa que tienen estos animales, una especie de saco. Dentro de ese saco están las glándulas mamarias, que no tienen un pezón verdadero, sino que ellos van a estar lamiendo, digamos, esa secreción láctea, y ahí se terminan de desarrollar. Además de estar protegidos por la madre, se siguen alimentando, se siguen desarrollando y están mucho más protegidos. Son mamíferos que son bastante primitivos, y lo que destacamos en esta infraclase es la presencia del marsupio. Acá tenemos un ejemplo, el canguro, el koala, y en nuestra zona tenemos a los didelfos, hablamos de las comadrejas. Y por otro lado,
dentro de la infraclase de los euterios son el resto de los mamíferos, que ya son vivíparos, porque hay una verdadera placenta, eu quiere decir verdadera, terios, placenta, una verdadera placenta que permite que las hembras completen la gestación dentro del útero. Esa placenta le permite que las crías sean alimentadas todo el tiempo por la madre a través del cordón umbilical, y cuando nacen las crías ya tienen un desarrollo completo. No obstante, dependen de la alimentación láctea de la madre hasta que crezcan. No sé si quedó claro. Después es cómo escribir, digamos, esta clasificación, pero no es tan complejo. Mariano, perdón. Descrito dentro de la subclase Prototeria, que teníamos un solo orden, monotremata, que son los mamíferos más primitivos que tenemos. Y que tienen ciertas características que nos recuerdan a los reptiles, por eso decimos que son más primitivos, como ser la reproducción ovípara, porque son los únicos que van a reproducirse de esta manera, es decir, ponen huevos, y además esos huevos los van a eliminar por medio de la cloaca. Es decir, que también tienen cloaca, no tienen orificio genital, orificio urinario, ni orificio anal, digamos. Es decir, tienen una cloaca donde confluyen todos los sistemas, tanto el reproductor, como el digestivo, como el excretor, el urinario. Y eso es lo que hace el nombre de monotremata, porque tienen un solo orificio. Bien. Y acá tenemos a la subclase Teria, donde ya estudiamos el resto, que dijimos, tenemos a los metaterios, donde podemos mencionar que los comúnmente conocidos como marsupiales. ¿Qué pasa? ¿Podés venir? Dentro del útero de la hembra, también podemos mencionar que tienen como un aparato reproductor doble. Yo no escucho. ¿Me pueden frenarme, preguntarme? Ahora puede ser que los escuche. Bueno, es característico que los metaterios tienen dos úteros, tienen dos vaginas laterales y una vagina mediana, que va a estar cerrada hasta el momento del parto. Y solamente se va a abrir cuando va a salir la cría. Los machos también se van a caracterizar porque tienen un pene bifurcado, terminan en dos puntas, digamos, por lo cual cuando ocurre la cópula, él disemina los espermatozoides en las dos vaginas laterales de la hembra. La gestación es bastante cortita, breve, de 13 a 35 días, y cuando sale el cachorrito inmaduro, se aferra a la madre y se va a trasladar al marsupio, a la bolsa, donde empieza a alimentarse de la secreción láctea hasta su desarrollo, que va a tardar desde varias semanas hasta muchos meses. Y acá vemos la otra subclase, que es la otra infraclase, perdón, seguimos dentro de la misma subclase, Teria, que es la Euteria, donde están todo el resto de los mamíferos que alcanzan el desarrollo completo del feto dentro del útero materno, porque la placenta que presentan está íntimamente unida a las paredes del útero, íntimamente irrigada, y reciben la alimentación por medio de la madre. Acá habla de la gestación, que es variable. En algunos mamíferos generalmente va relacionado con lo que es el tamaño del animal. En los más pequeñitos la gestación va a ser muy breve, desde 16 días, por ejemplo, en algunos hámster, hasta en los mamíferos de gran porte, que tienen un periodo sumamente prolongado de un año o más inclusive. Acá vemos un elefante.
Entonces, en general, y relacionado con lo que es el tamaño de crecimiento de las poblaciones, ahora creo que los escucho. Un roedor sería un estratega ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan o no? Cuando hablábamos de estrategias de vida y relacionado con las curvas de crecimiento de las poblaciones. Bueno, una estratega R, que se caracteriza por vivir poco, pero tienen muchas crías, su periodo de gestación es breve, y el cuidado, digamos, de las crías también es bastante breve, y rápidamente entran en edad reproductiva. Y tenemos los estrategas K, que tienen también otro tipo de curva de vida y de desarrollo de crecimiento de la población, que tienen generalmente una cría, tienen un largo periodo de vida, una larga gestación, y bueno, y esto es relacionándolo con lo que vimos al comienzo de la materia. Ahora, brevemente, vemos el orden Rodentia, que es lo que desarrollamos ahora un poquito más en la clase, que son euterios, son de la infraclase euteria, y acá vamos al orden. Desde acá arrancamos los órdenes de acá en adelante. El orden Rodentia de los roedores. Es el orden más numeroso de mamíferos, y dentro de sus características principales están la de los incisivos, de gran tamaño, crecimiento continuo, es decir, que son incisivos del tipo ipsodonte, situados en el maxilar superior e inferior, y que tienen solamente en la parte frontal la cubierta de esmalte. El tamaño de los roedores varían desde especies tan pequeñitas como el ratón espiguero, que es un roedor diminuto que pesa 5 gramos, hasta el capibara, el famoso capibara del nordelta, el carpincho, Hydrochoeris hydrochoeris, se hizo famoso ahora en los últimos tiempos, que es el roedor más grande del mundo, que tiene una longitud que puede alcanzar los 130 centímetros, una cola pequeñísima, casi no, de centímetros, y puede alcanzar un peso de 50 a 60 kilos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A ver si los escucho. ¿Qué tal, profe? Hola, profe. ¿Duda? Perdón. Yo tengo dos. Yo le quería preguntar algo. El tema de si puede explicar un poquito más el tema del cuerno del rinoceronte, que dijo que era algo así como pelos. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se le escucha bien. Ah, bueno, estaba mal puesto. Sí, ¿qué pasa con el rinoceronte? El cuerno ese que tiene en la parte de la punta del hocico. Claro, mi duda es que si no tiene como pelos como núcleo en vez de óseo sería, Uh-huh. y lo No. recubre Ajá. ¿Cómo sería entonces? Es un conglomerado de pelos que están cementados y tiene una cubierta epidérmica, pero es una piel que está muy queratinizada. Eso es lo que le da el aspecto de pelo, pero de cuerno, digamos. Pero en realidad es un conjunto de pelos, no es un cuerno. Eso puse claro, como un dato llamativo, digamos, porque cualquiera pensaría el cuerno del rinoceronte, pero en realidad son pelos. Por eso lo había puesto. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Pasamos rápidamente para que ya no se me aburran ni se me vayan al práctico. Que no lo pude mejorar, me dio el tiempo. Bien. ¿Qué tal, profe? Yo tenía una duda más. ¿Sí? No me escucha. Sí, con respecto a la subclase Euteria, Sí. Euterios,
¿Es lo mismo, o sea, está bien dicho decirlos también placentarios o no? ¿O se No, recomienda no, decir? sí, 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 pero en realidad son placentarios, sí. Subclase teria y la infraclase es metateria o euteria en realidad. No sé por qué está acá mal puesto. Au. Euteria le hizo por eso. Y otra Sí, cosa, sí, esto con- está, o sea, esto está mal en el título, perdón, chicos. Son euterios, ok. tienen Y con una placenta respecto verdadera. a los animales que presentan astas cuando se desprenden del terciopelo, ¿es un Ajá. procedimiento indoloro, digamos? ¿O no? Es como, la verdad que no sabría decirte bien si es indoloro o no, pero sé que al animal es como que le da una especie de comezón, por eso es que el animal se empieza a rascar por los árboles hasta que caiga para acelerar la caída de ese terciopelo. Yo creo que es más bien pruriginoso, es como que da comezón cuando ese tejido ya está muerto y todavía no se desprende. Igual hay cierto sangrado cuando va a caer ese terciopelo, pero es menor, porque todo está mediado por hormonas, en ese caso por la testosterona fundamentalmente. Bueno, gracias. Y después, claro, y después lo que hacen es como que al dejar descubierto la estructura ósea, que eso no sangra, es por eso que existe, digamos, cuando se enfrentan los machos, entonces van chocando las astas. Y ahí generalmente puede caerse ya en esas luchas las astas, y si no después caen por acción también hormonal, pero realizado a base de la activación de los osteoclastos. Bueno, eso. Es, por ejemplo, cuando en los enfrentamientos, si tuvieran todavía el terciopelo, es como que va a sangrar más en ese enfrentamiento. Entonces ellos tratan de desprenderse lo más pronto posible de esa cobertura. Profe, una Sí, consulta. Eh, ¿Ese terciopelo sería un tipo de pelo o gorro o sí, vellón? ¿O cómo se llama? sí, es como una especie de vellón y se le dice terciopelo específicamente en los cérvidos por el aspecto, es como si fuera esa tela, tiene una suavidad y una densidad, son como muchos pelitos, pero que forman como un tejido continuo, por eso es que después se desprende, digamos así, no es parte de la piel. Es como un terciopelo, si vieron alguna vez la tela, es así, tal cual es el aspecto y al tacto también la suavidad que Listo, tiene. gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a ir a lo que es el orden de los roedores. Lo que vimos hasta ahora fue generalidades de la clase de los mamíferos. Y de acá en adelante vamos a estudiar órdenes. Hoy estudiamos el orden Rodentia, la clase que viene estudian al orden carnívora. Y ahí seguimos. Bueno, dentro del orden Rodentia vamos a estudiar a las familias. Muride, en la familia Muride vamos a tener a representantes que son conocidos como ratas, ratones, y también estudiamos a una subfamilia que involucra a los hámsters. La familia Chinchillidae, donde vamos a ver dos tipos de chinchillas, dos especies, y también vamos a ver a lo que comúnmente conocemos como vizcacha, que se llama Lagostomus maximus, el nombre científico. Luego otra familia, que es la familia Hydrochoeridae, con el carpincho o capibara, que es Hydrochoeris, el que tenemos acá. Y luego tenemos, por último, a la familia Capromide, donde vemos Salmio castor o coipo. Entonces, ¿cuánto vemos? 1, 2, 3, 4 familias. El orden Rodentia en general, el nombre que recibe el nombre se debe a su característica de roer, su actitud de roer. Y acá tenemos una vista lateral de lo que es el cráneo de un roedor, donde podemos observar que tenemos un gran desarrollo de los incisivos superiores e inferiores, que son incisivos de raíz abierta o ipsodontes,
porque tienen un crecimiento continuo, pues lo van a ir desgastando mientras se alimentan o cuando roen algún tipo de material. Y luego vemos que estos animales tienen un espacio donde no presentan dientes, y este espacio se llama diastema. Y luego tienen molares al final de la cavidad bucal para ayudar, digamos, con la trituración de lo que es el alimento de ellos. Qué fea esta foto. Bueno, dentro de la familia Muridae, la primera especie que vamos a ver es Almus musculus, también conocido como ratón doméstico, ratón negro, ratón campestre, ratón de campo, que es el más pequeño, puede alcanzar los 7 centímetros sin considerar la cola, que va a medir aproximadamente el mismo largo. Es bastante pequeño, de aspecto rechoncho, la cabecita es redondeada, las orejas también son grandes, y tiene una coloración gris oscura. Y la cola no presenta pelos. Doctora, disculpe la interrupción, pero me voy a tener que salir de la clase por una situación personal. No hay problema, chicos. Sí. Yo ya, igual esto ya vamos a hacerlo rapidito. No hay drama. Bueno, hasta luego. Bueno, entonces el Mus musculus, el nombre común, es ratón doméstico, casero, campestre. Ven que es un animal de tamaño reducido, y la maduración sexual es muy precoz. Este animal a los 45 días ya está apto para la reproducción. Tiene una gestación sumamente breve, que va entre los 18 y los 21 días. Va a tener entre 5 a 6 crías. Tiene entre 5 a 8 pariciones, entre 5 a 8 camadas al año. Y va a vivir también muy poco, estos animales viven muy poco, viven hasta 1 año aproximadamente. A veces nosotros podemos diferenciar, esto ya hablando como veterinarios, qué tipo de roedor hay en una casa por la forma, el tamaño de los excrementos. En general son excrementos en forma de rodillo y de pocos centímetros de tamaño. Hay que tener presente que los roedores se pueden transformar en plagas porque ocasionan pérdidas económicas y porque también con sus hábitos de andar, digamos, pueden estar en basurales, pueden ir a las casas, pueden también encontrarse en el campo, en los sembradíos, ocasionan diferentes tipos de daños económicos, pero inclusive pueden llegar a transmitir enfermedades. ¿Hay alguna enfermedad que ustedes piensen que puede transmitir los roedores? ¿Antivirus no era uno, profe? Muy bien. El antivirus. Otra enfermedad también que pueden transmitir es la leptospirosis, por ejemplo, por medio de la orina. Son enfermedades que nos pueden afectar a nosotros o a nuestras mascotas. Es para tenerlo así presente. Pero además de consumir el alimento o los sembradíos, las cosechas, también pueden provocar daños porque ellos roen todo lo que encuentran, los cables, o sea, pueden ocasionar infinidad de daño a estos animalitos. Pero son los más urbanos, por eso ratón doméstico, porque es como ratón de la casa. Ahora vamos a otro animal, que ya es la rata, Ratus norvegicus. Es la rata noruega o rata de la cloaca, rata gris de la cloaca. Yo le miro así porque la verdad que me impresiona este animal. Es bastante grande, puede llegar a pesar medio kilo, medir 20 centímetros. Tiene una coloración variando, pardo rojizo, puede ser de un café claro u oscuro, negro o leonado.
viven ya más tiempo que los ratones, hasta 4 años, y habitan climas templados. Estos animales, las ratas en general, a diferencia de los ratones que son más tímidos y huyen de la presencia del humano, las ratas, si se sienten acorraladas, no dudan en atacar. Son muy agresivas, de verdad son muy agresivas, así que es por eso como que le tengo una especie de aversión a las ratas. No tienen problema en atacar al humano, a quien sea. Son tremendas, al contrario de los ratones, que ellos huyen. Por eso también al analizar a veces el comportamiento, nos sirve también para ver cómo podemos combatirlos, digamos. ¿Se acuerdan cuando vieron manejo integrado de plagas? A veces hay que tener en cuenta dónde colocar las tramperas, o dónde colocar, por ejemplo, los raticidas o rodenticidas, en base a las costumbres. Los ratones, por lo general, se trasladan por los extremos de las habitaciones, y las ratas, además de que son más trepadoras, no tienen problemas, ellas andan por cualquier lado, porque son como menos tímidas. Y ahora vamos a otra rata, que es la rata negra, que se llama Ratus ratus ratus. Es la rata negra, también se la conoce como rata de los tejados o rata de los barcos. Mide 16 centímetros sin cola. La cola mide aproximadamente la misma longitud. Es un poco más pequeña que la anterior, es también un poco más estilizada en cuanto a la forma del cuerpo, y su pelaje es de color negro o gris pizarra. Y el excremento ya tiene una forma más espiralada. ¿Hay alguna enfermedad que usted recuerde que haya causado una gran mortandad en la población de los humanos transmitida por las ratas? O sea, a causa de las ratas. La peste negra. Muy bien. La peste negra que fue allá en Europa, pero no por las ratas en sí, sino por las pulgas de las ratas. Bueno. Y acá tenemos, dentro de la familia Muridae, tenemos a una subfamilia, que es la subfamilia Chrysetidae. ¿Ven que se escribe NAE? Cuando ustedes lo pronuncian, dicen NE. Obvian la A para hablar correctamente, para mencionar correctamente el nombre científico. Subfamilia Chrysetidae. El nombre vulgar son los hámster. Son una subfamilia de roedores. Se habla de 19 especies actuales que están dentro de 7 géneros. Eso es medio anecdótico. Vamos a hablar más bien de caracteres comunes de los hámsters. Tenemos desde el hámster enano, que es el más pequeño, que mide un poquito más de 5 centímetros, hasta 10, con una cola muy reducida de menos de 1 centímetro y un peso de 50 gramos, hasta el hámster vulgar, que puede alcanzar casi los 30 centímetros y pesar 900 gramos. Sin cola. La cola igual es, bueno, en el hámster vulgar es un poco más larga. Hay hámster que son de vida silvestre, y después tenemos hámster que nosotros lo tenemos como mascota, como es el hámster dorado, por ejemplo. Pero existen hámsters salvajes, en África sobre todo creo que hay, y bueno, estoy hablando en forma general. ¿Qué es característico de estos animales? Que tienen una tasa reproductiva muy alta, tienen numerosas crías, y también tienen una gestación que es sumamente breve, que gestan entre 16 a 21 días, algunas especies. En otras un poquito más dura la gestación. En cautiverio son fáciles de criar, pueden tener de 6 a 8 crías por parto,
hasta más. Lo digo yo, que era criadora de hámster. Y bueno, y también alcanzan la madurez sexual de manera muy temprana. Dice que hay algunas especies que antes del mes ya están como aptos para la reproducción. Lo ideal, por lo tanto, es, sin embargo, es como para que el animal termine de desarrollarse completamente, es esperar hasta los 3 meses antes de empezar a permitir, digamos, que se reproduzcan, que no se reproduzcan tan pronto. Bueno. Y algo que nos toca... Ah, perdón, ¿sí? Creo que dentro de esta familia entran los conejos también, ¿o no? No, los conejos son lagomorfos. Nosotros eso no estudiamos acá, pero son dentro de la familia de los lagomorfos. Algo que no está escrito acá y que es importante porque sí solemos preguntar, es algo que tienen los hámsters, que es la presencia de los abazones. ¿Qué son los abazones? Son una especie de bolsas o dilataciones que nacen por detrás de los incisivos y se prolongan por la zona del cuello, que lo que le permite al animal es almacenar alimento en esas bolsas. Por ejemplo, ellos tienen acceso a alguna fuente de alimentación y guardan en esos abazones, y cuando van a detenerse para alimentarse, con movimientos con sus miembros anteriores, los exprimen y sueltan semillitas generalmente, y después los empiezan a ingerir, royéndolos. O sea, es algo muy típico de ellos. Ven que a veces los ven a los hámsters como con unos cachetes así, es porque tienen los abazones cargados de alimento. Y en la vida silvestre, estos abazones los pueden llenar de aire y pueden cruzar así flotando pequeños márgenes de agua. Pueden ir de una orilla a la otra ayudándose con el aire que lo guardan, digamos, en esas bolsas. Abazones se llaman, con B larga, sin H. No escribí eso, pero es algo importante de ellos. Esta foto. Bueno, estamos entonces con esa subfamilia. Ahora vamos a la familia Chinchillidae, donde vamos a estudiar a 2 géneros y 3 especies en realidad. En primer lugar, vamos a estudiar a la chinchilla brevicaudata. Brevicaudata quiere decir que tiene la cola breve, corta, en relación a la otra especie. Tampoco hay tanta diferencia, pero es el nombre científico. Comúnmente la podemos conocer como chinchilla grande, andina, chilena, y está dentro de las especies amenazadas de Argentina. Presentan un aspecto de cuerpo rechoncho, cabecita redondeada, orejas que no son tan grandes, ojos grandes, una cola corta, bien peluda, tienen un pelo muy fino, muy suave, y yendo a lo que son sus características morfológicas en números, tienen un largo de 30 centímetros desde la cabeza hasta la punta del cuerpo, y la cola mide 10 centímetros en esta especie. El peso va entre los 600 y 850 gramos. Algo que está bien marcadito acá es la duración de la gestación, que lo expresamos en día, y podemos decir que tienen una gestación de 111 días. Sí. Al tener la gestación tan larga, nacen ya con el pelo y todo completo, o nacen como los ratones, así. No, tarda, digamos, en crecerle el pelo. Lo que sí, estos animales, para tener una idea, nosotros, por ejemplo, antes, ahora no, se usaban explotaciones, se hacían criaderos de chinchillas,
pero como, bueno, surgió una nueva corriente de protección a los animales, antes los abrigos de chinchilla, digamos, son muy valiosos, y se criaban estos animales en cautiverio para aprovechar el pelaje. Antes, cuando esta materia todavía se daba ya, en la época en que yo cursé, todavía había criaderos de chinchillas, después se cerraron, por suerte, y bueno, escapando a la pregunta un poco, pero sí, nacen igual sin pelo y pero les crece el pelo en un breve tiempo. Pero bueno, eso, el pelaje era aprovechado. Ahora sí, ya no hay más criaderos de chinchilla que yo tenga conocimiento. Antes sí se usaban, se hacían abrigos de estos animales. Bueno, dejó de ser rentable también, aparte porque son animales que necesitan tener una temperatura baja, por eso para tener un criadero de chinchilla hay que tener un buen sistema de refrigeración. Tienen que estar con aire acondicionado. Era todo un tema. Bueno, sigo. La otra especie es conocida, la otra era la chinchilla brevicaudata, y esta es la chinchilla lanígera. Esta es la chilena. También es conocida vulgarmente como chinchilla chica. Odio hablar con tantas chuchuchu. Chinchilla chica. ¿Por qué le decimos así? Porque esta tiene 10 centímetros menos de longitud del cuerpo. Es decir, la otra hablábamos que tenía 30 centímetros, esta tiene 20 centímetros. Y la cola sigue teniendo el mismo tamaño, 10 centímetros. Pero al estar como, pareciera que tuviera la cola más larga porque su cuerpo es más pequeño. Nada más que eso. Las hembras son más pesadas que los machos y pueden pesar hasta 800 gramos, y los machos 500 gramos. Es decir, son más pequeñas en tamaño y en peso. Y en este caso la gestación es un par de días más prolongada que la especie anterior, a pesar de ser más pequeñas. Entonces tenemos que la gestación en la chinchilla lanígera o chica es de 112 a 113 días. Y si está marcado así, en un recuadrito, es porque por ahí se les pregunta la duración de la gestación. Es una diferencia muy pequeña, pero la tenemos en cuenta. ¿Seguimos? Ahora vamos a la otra especie que está dentro de la misma familia, que es conocida como Lagostomus maximus, el nombre científico, y el nombre vulgar es la vizcacha. Este animal ya es un roedor de mayor tamaño, que puede medir 72 centímetros, cola incluida. En este caso, la hembra pesa la mitad de lo que pesa el macho, 4,5 kilos, y el macho pesa hasta 9 kilos. Es decir, que es un animal bastante robusto. Acá hay mucho escrito, pero podemos mencionar características de ellos, como es que presentan una cabeza que es, en relación al cuerpo, bastante grande, tiene largos bigotes, las orejas sí son relativamente pequeñas, y es llamativo que a nivel de la cara presentan 2 franjas negras longitudinales. Y en dorsal tiene una coloración gris, mientras que en la parte ventral es de un color blanquecino. Claramente eso se puede ver en la imagen. Y esas 2 rayas en la cara es típico de ellas. En este caso, la hembra va a entrar en celo en otoño, y en primavera la gestación, que dura entre 144 a 166 días, mucho más que las otras especies, van a tener una camada, que por lo general van a ser 1 o 2 crías, 2 generalmente, que pesan 200 gramos, y van a ser amamantadas durante un periodo de 3 semanas, perdón.
Estos animales entonces son más grandes y la gestación es más prolongada, pero están en la misma familia que las chinchillas. Ven que tiene como un nombre diferente, pero están dentro de la familia Chinchillidae. Bueno, y ya estamos terminando. Ay, qué imagen tan fea, no sé por qué no cambié. Con el carpincho. El carpincho está dentro de la familia Hydrochoeridae. Nosotros tenemos al Hydrochoeris hydrochaeris, y este animal es el mayor roedor que existe. Se habla de una longitud de 120 a 130 centímetros, con una alzada, la alzada se mide en la parte anterior, de 56 centímetros, una cola casi invisible de 1,5 centímetros, y puede pesar 50 hasta 60 kilos. También tenemos que mencionar los otros nombres colpunes, como ser capibara, carpincho, chihuire. Tienen nombres diferentes también en los diferentes países limítrofes donde se encuentran esta especie. Es el roedor de mayor peso y tamaño. Vive en zonas terrestres, pero generalmente casi todo el tiempo pasan su día en un ambiente acuático. Pero no todo el tiempo, también salen a la superficie. Tienen un cuerpo pesado, con forma de barril, se lo puede describir. La cabeza, en relación al cuerpo, es bastante pequeña y de un contorno rectangular. Si lo miramos lateralmente, vemos como que tiene una cabeza rectangular. Y es ancha y grande, pero pequeña en comparación con el cuerpo. El pelaje es de un color pardo rojizo, y en la parte inferior, es pardo amarillento. Acá hay algo importante señalado con esta flechita, que es, ¿podemos diferenciar a simple vista machos de hembra? Sí podemos. ¿Por qué? Porque el macho presenta esta prominencia, que se conoce como glándula del morro o morrillo, porque está ubicado en la zona de lo que se conoce como morro u hocico. Esto únicamente lo presentan los machos y es una glándula odorífera. Y hace como una prominencia, una elevación de color oscuro, que nos permite ver, nosotros vemos a los carpinchos en el agua y sabemos, este es macho, estas son hembras, porque se ve claramente esa glándula. En estos animales las orejas son pequeñas, redondeaditas, los ojos también son pequeños y tienen un estilo de vida parcialmente acuático, pero mucho tiempo permanecen en el agua, y por lo tanto todos estos órganos, los ojos, las orejas y las narinas están en el plano dorsal o en la parte superior de la cabeza, porque luego la mayor parte del tiempo pasan con todo el cuerpo sumergido, y la parte del hocico y los ojos y la cabeza quedan en superior, por fuera del agua. Acá podemos ver sus incisivos, ven que acá tiene 2 incisivos superiores, 2 inferiores, y que presentan un surco en la parte media. Son también incisivos, obviamente, de crecimiento continuo, ipsodonte o de raíz abierta. El espacio que existe libre de dientes es el diastema, como en los otros roedores, y tiene una gran distribución en América. Y en nuestro país se encuentra sobre todo en la parte norte, y mayormente en la provincia de Corrientes. Fundamentalmente está en los esteros de Liberá, en la provincia de Mercedes. Como habrán visto, también tenemos en otros lados de la parte de la cuenca del Plata, que vieron que fueron noticias hace poco en el Nordelta, donde los humanos consideraban que ellos estaban invadiendo su hábitat, cuando en realidad nosotros invadimos el lugar de ellos. Son animales que no son agresivos, no
no son agresivos, digamos, tampoco son transmisores de enfermedades, pero lo que sí a veces cuando están en grandes cantidades y salen a las rutas, por ejemplo, sí pueden ocasionar accidentes. Eso sería uno de los problemas que puede presentar. Bueno, para dormir sí, generalmente duermen en superficie firme y con vegetación espesa para protegerse. Viven en grupos. Generalmente el grupo está formado por una pareja y sus crías, a veces forman un grupo un poco mayor. Generalmente van a salir a la tarde para tener sus actividades de alimentarse y de relacionarse entre ellos, pero los grupos son entre 6 a 20 animales. En la parte reproductiva, vamos a hablar, antes que se me olvide, que los genitales no son visibles externamente porque están protegidos por un pliegue genital y los testículos están como dentro de la zona inguinal, están dentro del abdomen prácticamente, la parte inguinal, digamos. Y entonces si nosotros miráramos la parte genital, no podemos diferenciar machos de hembras, tendríamos que levantar ese pliegue recién para poder diferenciar. Bueno. El macho es el que toma la iniciativa. El apareamiento va a ocurrir en el agua, pero en aguas poco profundas, y el acto sexual es breve. Puede ocurrir la cópula en cualquier época del año, pero generalmente van a nacer en estaciones lluviosas. Y la gestación va a durar desde 110 días hasta 150 días. En cautiverio. En cautiverio dura un poco más. En la vida natural, digamos, es de 110 días. Y en promedio tienen 4 crías. ¿Qué fotos? Oh, bueno. Y la última, en realidad esta es la última familia y la última especie que estudiamos es de la familia Capromidae. Un animal estudiamos que es el coipo, quilla, miocastor, nutria o falsa nutria. Puede alcanzar entre los 45 a 63 centímetros de largo y la cola medir 40 centímetros. Pesa entre 7 y 10 kilos. Qué fea foto tengo. Bueno, ustedes busquen algo más lindo. El pelaje es de tono marrón oscuro, brilloso, con una capa de pelo gris que está por debajo. Y algo sí a resaltar de ellos es que presentan incisivos que toman una coloración anaranjada intensa, sobre todo cuando alcanzan la madurez sexual. Cuando los incisivos toman ese color bien anaranjado, es que el animal está apto para la reproducción. Acá podemos ver que tienen los ojos y las orejas muy reducidas. La reproducción también es durante todo el año. La gestación es de 19 semanas. Van a tener entre 5 a 6 crías. Podemos ver que estos animales son de hábito acuático. Todo el tiempo están casi en lo que es el ambiente acuático. La lactancia va a durar 2 meses. A pesar de que las crías ya nacen con los incisivos desarrollados. Y ya dicen que al segundo día pueden nadar. Acá está, me había olvidado que puse esto, que los incisivos indican la madurez sexual. Si después tienen oportunidad, cuando pueden ir a la cátedra, tenemos un cráneo de ellos y podemos ver claramente los incisivos con ese color. Tenemos un cráneo de coipo. Bueno, más de números. La gestación siendo 30, 32 días. Algo importante es que las patas tienen membranas interdigitales que le ayuda para el desplazamiento en el agua, y la cola es larga y como cubierta de escamas. La piel es como escamosa. Y bueno, están muy bien adaptados a la vida acuática. ¿Y eso qué significa? Que las hembras van a ir cambiando la ubicación de las mamas, que generalmente están
en la parte más hacia lateral de la hembra, no en la parte ventral como en la mayoría de los mamíferos, y es como que adquieren una ubicación más hacia dorsal para que la hembra, mientras nada, pueda ir amamantando a las crías. Bueno, con esto terminamos. Bien, chicos, ay, perdón, no sé si se hizo demasiado tarde, pero bueno, era teórico y práctico, así que era largo. No sé si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda. En los carpinchos, ¿no es cierto? Usted habló del moro, que eso Morro. es... morro, perdón. Ujú. Ellos cuando nacen ya los machitos tienen, ¿se le nota o a medida que van creciendo? Se va notando, pero como son en realidad son glándulas odoríferas que les sirven también para marcar, digamos, y para señalar a veces el tema de secretar feromonas, es como que van a tener un mayor desarrollo cuando alcanzan la madurez sexual. O sea, puede ser visible, pero apenas cuando nacen. En realidad se van a desarrollar completamente y tomar ese color bien oscuro cuando alcanzan la madurez sexual. Pero sí nos permite diferenciarlo a simple vista quién es macho y quién es hembra. No, gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, los conejillos de Indias o los Ujú. cuis, como le dicen en algunos lugares, ¿esos en qué familia irían? Están también dentro de lo que es la familia Muride, pero nosotros no estudiamos a los cobayos, que le llamamos acá más que nada. O sea, hay un montón de especies que nosotros no estudiamos. Por ejemplo, los lagomorfos, que eran los conejos, ellos en realidad están en realidad más relacionados con esto, los conejos con los conejitos de India. Pero nosotros no podemos estudiar todas las especies y además esos animales son más bien domésticos. Son Claro, claro. exóticos, pero son mascotas, por decirle exóticos, pero son mascotas. Sí, son como ¿Sí? introducidas, digamos, a la Claro. vida. Sí hay cuises o ratones también en el campo que podemos observar a lo largo de los caminos acá en nuestra zona, pero tampoco esta especie la estudiamos. Acá le dicen, en guaraní, le dicen anguyá a los ratones, que son como si fueran cobachitos, pero le dicen anguyá en guaraní. Ok. Gracias, profe. Están emparentados. ¿Alguna otra duda, niños? Sí, esto lo suben ahora al aula porque había visto que no, o a mí no me aparecía nomás. No, sí, yo ya habilito porque está como no visible todavía a ustedes, pero ahora ya termina la clase y ya pongo para que ustedes puedan observar. Dale, gracias. Bueno, chicos.